Filosofía del Derecho y Análisis del Caso uno. Los cuellos blancos, docente Bruselli, Benito, Ala, Gordillo, estudiantes Óscar Vargas Parra. Introducción. En este análisis nos adentraremos en los abismos de esta trama abordándola desde diversas perspectivas filosóficas y jurídicas, desde el perspicaz cuestionamiento de Sócrates acerca de la desobediencia a las leyes injustas hasta la utopía visión platónica de un gobernante virtuoso y pasado por la meticulosa ética aristotélica que pondera sobre la justicia y la virtud. Cada filosofía aporte una lente única para examinar este caso de corrupción sistémica. Más allá de las luminarias de la filosofía clásica, exploraremos las visiones modernas del Estado y su relación con la corrupción, tal como fueron delineadas por Huber, Luckey y Rousseau. En sus teorías contractuales, finalmente nos sumergiremos en el imperativo categórico de Kant, que nos interpela al actuar como no solo conforme a la ley, sino desde el deber moral más riguroso. Análisis del caso propuesto. 2.21. Antecedentes. En el caso de los cuellos blancos del puerto se remota a los principios de la década del 2010 en el Perú. Esta red clandestina de corrupción surgió como un entramado sofistificado que infiltró las altas esferas del poder judicial y político del país. Su operación se basaba en la manipulación de nombramientos y decisiones judiciales a favor de sus intereses. 2.22. Actores involucrados. La trama involucra a una serie de actores claves en el sistema judicial y político peruano. Entre ellos se encuentran jueces supremos y superiores, abogados, influyentes políticos de alto nivel y funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura, como CNM en el Málaga, de figuras poderosas. Trabajó en conjunto para orquestar una red de influencias que desvirtuaba la independencia y la integridad del Poder Judicial. Análisis del caso propuesto. Delitos cometidos. 1. Tráfico de influencias. 2. Cohecho y corrupción activa y pasiva. 3. Abuso de autoridad. 4. Falsificación de documentos y uso indebido de información privilegiada. Implicaciones legales y políticas. 1. Debilitamiento de la confianza institucional. 2. Crisis de legitimidad del Poder Judicial. 3. Necesidad de reformas estructurales. Y por último, 4. Exigencias de rendición de cuentas. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates, en el caso concreto de las perspectivas de Sócrates, adquiere una relevancia inmediata. La red de corrupción infiltró en los pilares fundamentales del sistema judicial y político, lo que conlleva la manipulación y distorsión de la ley en beneficio de intereses particulares. Bajo perspectivas socráticas, la obediencia ciega a estas leyes corruptas sería una esencia, una renuncia a la búsqueda de la justicia y a la obligación moral de actuar de manera ética. Cabe destacar que Sócrates también reconocía la importancia de respetar el orden legal, establecía una sociedad aun cuando las leyes pudieran ser imperfectas. Para él, la desobediencia civil no era una solución automática, sino que debía ser considerada como una extrema prudencia y solo en casos donde se tuviera la certeza de la injusticia manifiesta. Sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de las teorías de las ideas de Platón, de estas perspectivas, Platón argumentó que la democracia podía ser propensa a la corrupción debido a la naturaleza cambiante y falible de la opinión pública. En una democracia el gobierno está en manos de la mayoría, pero Platón sostenía que la mayoría no siempre poseía el conocimiento y la sabiduría necesario para tomar decisiones justas y racionales. Platón creía que un buen gobernante debía poseer ciertas cualidades excepcionales y estar imbuido de la sabiduría de las ideas. Para él, el filósofo rey era el ideal, el líder, alguien que había alcanzado un nivel de conocimientos y comprensión superior, capaz de discernir el bien común y actuar en consecuencia. Este gobernante estaría guiado por la virtud y la justicia, en lugar de verse influenciado por intereses personales o participar. Sobre la justicia y la moral en la ética, Nicómaco de Aristóteles, en el contexto de los cuellos blancos del puerto, en el Perú la concepción aristotélica
de justicia adquiere una relevancia crítica. La red de corrupción infiltró un sistema judicial y político, permitiendo el curso de la justicia en favor de los intereses particulares. Esta desviación de la justicia va en contra de la ética aristotélica, ya que impide el cumplimiento en la función fundamental de la ley y el sistema judicial. En el caso de los cuellos blancos del puerto se evidencia una gran violación de ambos tipos de justicia. Por un lado, la manipulación de nombramientos y decisiones judiciales favoreció a ciertos individuos y grupos en detrimento de otros, socavando así la justicia distributiva. Por otro lado, la falta de rendición de cuentas y sanciones efectivas para los responsables de la red de corrupción revela una ausencia de justicia. Sobre el Estado en el contractualismo y social y la corrupción, Huber, Luckey y Rousseau. Thomas Huber ve el Estado como un poder absoluto e indivisible que debe tener el monopolio del poder coactivo. La corrupción sería vista como una amenaza a la estabilidad del Estado, ya que socava la autoridad central. John Luckey, en el marco de la corrupción, Luckey argumentaría que el Estado legítimo debe garantizar la protección de los derechos individuales, incluida la propiedad. La corrupción, al violar estos derechos, sería incompatible con el propósito del gobierno y por lo tanto debería ser erradicada. Jean-Jacques Rousseau argumentaría que una comunidad bien organizada, participativa, puede servir como un contrapeso efectivo contra la corrupción. Si los ciudadanos están informados y comprometidos en el proceso político, serían menos propensos a tolerar o permitir prácticas corruptas. Conclusiones. En el caso de los cuellos blancos del Perú Puerto, es una manifestación clara de corrupción sistémica donde el actor clave en la justicia social político ha manipulado las leyes y decisiones judiciales en beneficio propio. La corrupción compromete la integridad del sistema judicial y político, erosionando la confianza ciudadana y minando los fundamentos de la democracia y el Estado de Derecho. Según los enfoques filosóficos de Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant y otros teóricos del contractualismo social, los actores involucrados tienen un deber moral hacia la sociedad y a la justicia que implica actuar con integridad, transparencia y responsabilidad. Propuesta de solución. 1. Reforma integral del sistema judicial y político para que de este modo fortalezca las instituciones judiciales y políticas, estableciendo un mecanismo de control, supervisión efectiva para prevenir y sancionar la corrupción. 2. Promoción de la educación cívica y ética que inculque valores y responsabilidad ciudadana desde temprana edad para promover una ciudadanía informada y comprometida en la prevención de la corrupción. 3. Fortalecimiento de la rendición de cuentas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso informativo público, así como sanciones efectivas para aquellos que cometan actos corruptos. 4. Incentivar la participación activa de la ciudadana a la que permita la toma de decisiones políticas judiciales a través de mecanismos como consultas populares y espacios de deliberación pública. Y por último, 5. Establecimiento de mecanismos de control de auditoría interna, implementando sistemas de control interno y auditorías regulares para supervisar la conducta de los funcionarios y prevenir la corrupción. Muchas gracias, compañeros.